Bienvenidos al curso de aritmética y geometría. En este video vamos a ver cómo calcular el mínimo común múltiplo de un conjunto de números. Si el video resulta útil, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Iniciamos. Vamos a ver cómo obtener el mínimo común múltiplo de un conjunto de números. Queremos obtener el mínimo común múltiplo de los números 8, 12, 6 y 4. Lo primero es dibujar una línea horizontal junto con una línea vertical. Recordemos que para efectuar esta operación siempre vamos a utilizar los primeros números primos, que son el 2, el 3, 5, 7, 11, 13 y 17. Vamos a comenzar por tomar el primer número primo y escribirlo en este lugar. El primer número primo es el 2. Entonces el número 2 se escribe en este lugar. Vamos a ir revisando si el 8, el 12, el 6 o el 4 se pueden dividir entre el 2, o que es lo mismo, sacarle mitad. Es importante al momento de dividir alguno de los números entre algún número primo, considerar lo siguiente. Cada división que efectuemos entre un número primo nos debe de dar como resultado un número exacto. Esto significa que si al momento de dividir alguno de los números que queremos descomponer entre algún número primo nos da un resultado con decimal, esto significa que dicho número no se puede dividir entre el número primo y por lo tanto solamente vamos a tomar ese número y lo vamos a recorrer al siguiente renglón. Veamos entonces, 8 tiene mitad o se puede dividir entre el 2 y esto nos da como resultado 4. 12 también tiene mitad porque es 6. 6 tiene mitad que es 3. De igual manera el 4 tiene mitad que es 2. Nos ha quedado ahora 4, 6, 3 y 2. Vamos a seguir revisando si alguno de estos 4 números todavía se puede dividir entre el número 2. Anotamos entonces aquí el número 2. 4 sí se puede dividir entre el 2 porque nos da 2. 6 también se puede dividir entre el 2 porque nos da 3. El número 3 no es posible dividirlo entre el 2 porque nos daría un resultado con decimal. Por lo tanto, tomamos el número 3 y lo recorremos al renglón de abajo. Ahora el 2 sí se puede dividir entre el 2 porque nos da 1. Nos ha quedado en este nuevo renglón 2, 3, 3 y 1. Vamos a seguir revisando si alguno de estos 4 números todavía se puede dividir entre el número primo 2. Vemos que sí, ya que 2 dividido entre el 2 nos da 1. El número 3, tanto en la segunda columna como en la tercera columna, ya no se pueden dividir entre el 2. Por lo tanto, recorremos ambos números al siguiente renglón. Cuando en una columna llegamos al final, al número 1, significa que dicha columna ya no la vamos a utilizar en la operación y solamente vamos a recorrer el número 1 al siguiente renglón. Ahora nos ha quedado 1, 3, 3 y 1. Vemos que ninguno de estos dos números se puede seguir dividiendo entre el 2. Por lo tanto, tomamos ahora el siguiente número primo que es el 3. Y dicho número lo anotamos aquí debajo del 2. Vamos a revisar si este 3 y este otro 3 se pueden dividir entre el 3. Vemos que sí, porque nos da como resultado 1. Por lo tanto, en la primera columna, donde tenemos 1 al final, solamente recorremos el 1. 3 dividido entre 3 nos da 1. 3 dividido entre 3 también nos da 1.
Y para la última columna, donde tenemos 1, simplemente recorremos el 1 al siguiente renglón. Cuando en el último renglón nos han quedado puros números unos, la operación terminó. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo lo vamos a encontrar multiplicando los números de la última columna. Por lo tanto, tendremos que multiplicar el 2 por el 2 por el 2 y por el 3, lo cual nos da como resultado 24. 2 por 2 nos da 4, 4 por 2 da 8 y 8 por 3, 24. 24 es el mínimo común múltiplo de 8, 12, 6 y 4. Veamos un ejemplo más. Tenemos ahora los números 2, 10, 3 y 5 y queremos obtener el mínimo común múltiplo. Dibujamos entonces una línea horizontal y una línea vertical. Vamos a comenzar por tomar el primer número primo, que es el número 2, y dicho número lo vamos a escribir en este lugar. Vamos a revisar si el 2, 10, 3 y 5 se pueden dividir entre el 2. Vemos que sí, ya que 2 entre 2 sí se puede porque nos da 1. 10 entre 2 nos da 5. 3 no se puede dividir entre el número primo 2 porque nos daría un resultado con decimal. Por lo tanto, tomamos el número 3 y lo recorremos al siguiente renglón. Pasamos ahora con el número 5. El 5 no se puede dividir entre el 2, por lo tanto tomamos el número 5 y lo recorremos. Tenemos ahora el 1, el 5, el 3 y el 5. Es importante considerar que en la columna donde tengamos al final el número 1, esa columna ya no se va a seguir utilizando y solamente el número 1 lo vamos a ir recorriendo al siguiente renglón hasta finalizar la operación. Por lo tanto, 5, 3 y 5 ya no se pueden dividir entre el 2 y entonces tomamos el siguiente número primo, que es el 3. Dicho número lo escribimos aquí debajo del 2. Revisamos. El 1 ya no se puede dividir entre nada, por lo tanto bajamos el número 1. 5 no se puede dividir entre el 3 porque nos daría un decimal. Entonces tomamos el número 5 y lo recorremos al siguiente renglón. 3 sí se puede dividir entre el 3 porque esto nos da 1. Para el último número, 5 no se puede dividir entre el 3, por lo tanto tomamos el 5 y lo bajamos al siguiente renglón. Ahora tenemos 1, 5, 1 y 5. Ninguno de estos dos números se puede dividir entre el 3. Por lo tanto, ahora pasamos a tomar el siguiente número primo, que es el 5. Dicho número lo vamos a escribir debajo del 3. Vamos a revisar si estos dos números se pueden dividir entre el 5. Vemos que sí. Por lo tanto, la primera columna solamente tomamos el número 1 y lo recorremos hacia abajo. Para la segunda columna dividimos 5 entre 5, lo cual nos da 1. Para la tercera columna ya tenemos al final el número 1. Por lo tanto, lo único que hacemos es tomar el número 1 y recorrerlo. Para la última columna dividimos 5 entre 5, lo cual nos da 1. Cuando en el último renglón tenemos en cada columna el número 1, la operación ha finalizado y por lo tanto el mínimo común múltiplo lo vamos a encontrar multiplicando los últimos números de esta tabla. Por lo tanto vamos a multiplicar el 2 por el 3 y por el 5, lo cual nos da como resultado 30. 2 por 3, 6 y 6 multiplicado por 5 nos da 30. 30 es el mínimo común múltiplo de 2, 10, 3 y 5. Veamos algunos ejemplos más para que esta operación quede mejor
comprendida. Queremos ahora obtener el mínimo común de los números 9, 7, 2 y 8. Trazamos entonces una línea horizontal y una línea vertical. Vamos a utilizar los números primos que son el 2, el 3, 5, 7, 11, 13 y 17. Lo primero es tomar el primer número primo, que es el 2, y este número lo vamos a escribir en este lugar. Vamos a revisar si el 9, 7, 2 y 8 se pueden dividir entre el 2, o lo que es lo mismo, sacarles mitad. Vemos que el primer número es 9 y 9 no se puede dividir entre el 2 porque mitad de 9 nos daría 4.5. Y en esta operación no podemos utilizar números con decimal. Por lo tanto, tomamos el número 9 que no se puede dividir y lo recorremos al siguiente renglón. Ahora tenemos el número 7 que no se puede dividir entre el 2 porque nos daría un resultado con decimal. Por lo tanto, tomamos el número 7 y lo recorremos al siguiente renglón. El 2 sí se puede dividir entre el 2 porque 2 entre 2 nos da 1. El último número, que es el 8, sí se puede dividir entre el 2 porque mitad de 8 es 4. Nos ha quedado 9, 7, 1 y 4. Vamos a seguir revisando si alguno de estos 4 números todavía se puede dividir por lo menos 1 entre el número 2. Vemos que sí, que es el 4. Como 9 y 7 no se pueden dividir entre el 2, bajamos dichos números. Bajamos el 9, bajamos el 7. El 1 ya no se puede dividir entre ningún número, por lo tanto lo recorremos al siguiente renglón. Para el último número, 4, sí se puede dividir entre el 2, porque esto nos da 2. Ahora nos ha quedado el 9, el 7, el 1 y el 2, pero seguimos revisando si por lo menos alguno de estos números se puede dividir entre el 2. Vemos que sí. 9 no se puede dividir entre el 2, bajamos el 9. 7 tampoco se puede dividir entre el 2, bajamos el 7. El 1 ya no se puede dividir entre el nada, por lo tanto recorremos el número. 2 sí se puede dividir entre el 2, porque nos da como resultado 1. Nos ha quedado ahora 9, 7, 1 y 1. Vemos que ninguno de estos números se puede seguir dividiendo entre el 2. Entonces tomamos el siguiente número primo, que es el 3. Dicho número, si lo anotamos aquí, nos damos cuenta que podemos dividir el 9 entre el 3. Por lo tanto, 9 dividido entre el 3, esto nos da 3. 7 no se puede dividir entre el 3, tomamos el número 7 y lo recorremos al siguiente renglón. En la columna donde tenemos 1, la operación finalizó. Por lo tanto, para cada una de estas dos columnas, recorremos el número 1. Tenemos ahora 3, 7, 1 y 1. Vamos a seguir revisando si alguno de estos todavía se puede dividir entre el 3. Vemos que sí, porque 3 dividido entre 3, eso nos da 1. 7 no se puede dividir entre el 3, por lo tanto tomamos el número 7 y lo pasamos al renglón de abajo. Estos dos números unos ya no se pueden dividir entre ningún número más, por lo tanto recorremos el 1 de la tercera columna y el 1 de la cuarta columna. Ahora solamente nos quedó el número 7. Dicho número no se puede dividir entre el 3, por lo tanto tomaríamos el siguiente número primo, que es el 5. Pero si aquí anotamos el número 5, nos damos cuenta que el 7
no se puede dividir entre el 5. Por lo tanto, pasamos al siguiente número primo, que es el 7. Y dicho número lo anotamos debajo del 3. 7 dividido entre el 7 nos da como resultado 1. Entonces bajamos el 1 de la primera columna, dividimos 7 entre 7, lo cual nos da 1. Bajamos el 1 de la tercera columna y bajamos el 1 de la cuarta columna. Cuando en el último renglón tenemos solamente números 1, la operación terminó. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo lo vamos a encontrar multiplicando los números de la última columna. Por lo tanto, debemos de multiplicar 2 por 2 por 2 por 3 por 3 y por 7, lo cual nos da 504. 504 es el mínimo común múltiplo de 9, 7, 2 y 8. Ahora queremos encontrar el mínimo común múltiplo de los números 2, 4, 8 y 5. Dibujamos entonces la línea horizontal y la línea vertical. Vamos a revisar si alguno de estos números se puede dividir entre el primer número primo 2. Sí se puede, ya que 2, 4 y 8 tienen mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Mitad de 8, 4. 5 no tiene mitad entera, por lo tanto tomamos el número 5 y lo recorremos hacia abajo. Tenemos ahora 1, 2, 4 y 5. Seguimos revisando si el primer número primo, que es el 2, todavía nos sirve para dividir. Vemos que sí, porque el 2 y el 4 sí se pueden dividir entre el 2. Por lo tanto, para la primera columna solamente tomamos el número 1 y lo recorremos al siguiente renglón. 2 dividido entre el 2 nos da 1. 4 dividido entre el 2 nos da 2. 5 no se puede dividir entre el número 2, por lo tanto tomamos el 5 y lo pasamos al siguiente renglón. Nos ha quedado 1, 1, 2 y 5. Vamos a seguir revisando si alguno de estos números todavía es posible dividirlo entre el 2. Vemos que sí, ya que en la tercera columna tenemos el número 2, número que sí se puede dividir entre el número primo 2. Para la primera y segunda columna simplemente vamos a tomar el número 1 y recorrerlo al siguiente renglón. Ahora, dividimos 2 entre 2, lo cual nos da 1. 5 no se puede dividir entre el 2, por lo tanto tomamos dicho número y lo pasamos al siguiente renglón. Nos ha quedado 1, 1, 1 y 5. El 5 no se puede dividir entre el 2, ni tampoco se puede dividir entre el siguiente número primo, que es el 3. Por lo tanto, como el 2 y el 3 no nos sirven, tomamos el número 5 y lo escribimos aquí debajo del último 2. Para la primera, segunda y tercera columna, solamente vamos a tomar el número 1 y pasarlo al último renglón. Para la última columna dividimos 5 entre 5, lo cual nos da 1. Cuando en el último renglón tenemos en cada columna el número 1, la operación ha finalizado. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo lo vamos a encontrar multiplicando 2 por 2 por 2 y por 5. Esto nos da como resultado 40. 40 es el mínimo común múltiplo de 2, 4, 8 y 5. Bien, pues aquí finaliza el video. Yo espero que te haya gustado la explicación y sobre todo que hayas entendido cómo obtener
el mínimo común múltiplo de un conjunto de números. Por último, te quiero invitar nuevamente a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Te mando un saludo y te espero en el próximo video. Bye.